Pablo, muchas gracias por participar de estas conversaciones que hacemos acá desde el Hospital Piñero sobre el tema de la subjetividad y el sujeto, pero inevitablemente con cierta referencia a todo lo que estamos viviendo en función de la pandemia. Pero bueno, gracias. Hola a todos, tenemos a Pablo Friedman, médico, psiquiatra, psicoanalista, jefe de división del Servicio de Salud Mental del Hospital Álvarez, autor de varias publicaciones y trabajos. Por otro lado, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y bueno, ante todo un colega y compañero de tareas. Y de la FM, porque si no me matan. Y además músico. Intento. Bueno, en principio me parece, como dije recién, muy interesante que pongamos este eje en relación a la situación actual, ¿no? Porque introducir todo el tema del sujeto, de la subjetividad, le da, me parece, una lectura más amplia, para mi gusto incluso más interesante, y permite como resituar demás cuestiones en otro eje. Entonces, y darle, para mi gusto, como más profundidad y ver cómo esto también impacta en la cultura, en la clínica, en nosotros mismos, en nuestras propias subjetividades, y en qué medida esto presupone o puede presuponer un cambio de época, ¿no? Que es un poco el punto en el cual yo me quería acentuar. O sea, cambio de época en la medida en que lo estamos viviendo. Es muy difícil establecer la verdadera dimensión de una situación cultural, ¿sí? Siendo partícipe y también como contemporáneo de la misma, ¿no? A veces para poder dimensionar distintas cuestiones históricas, culturales, hace falta tomar un tiempo en relación al acontecimiento mismo, como para poder establecer una lectura un poco más despegada del acontecimiento en sí. En este momento estamos en mitad de la pandemia, estamos tomados por ella, ¿sí? De hecho, digamos, en todos los medios de comunicación es un tema predominante, en el discurso de nuestros pacientes, de nuestros colegas, de nuestras instituciones, ¿sí? El tema de la pandemia es un tema arrasador respecto de todos los otros, porque instituye una situación inédita, distópica para nosotros. O sea, basta salir a la calle y ver, ¿no?, la gente con barbijo, los negocios cerrados, una situación rarísima, ¿no?, de feriado en día de semana, una cosa realmente inédita en nuestra experiencia. En función de eso, yo creo que habría que pensar este periodo de la pandemia o esta situación como un acontecimiento, ¿sí?, tal como lo proponía Alain Badiou, ¿sí? La cuestión del acontecimiento toma raíces en Heidegger en relación a cómo Heidegger piensa el acontecimiento en tanto hecho cultural, ¿sí? Y Badiou le da otras connotaciones que yo voy a desarrollar aquí y que tienen que ver con el tema que ustedes convocan, ¿sí? En este punto, el acontecimiento aparece aquí y también es muy emparentado en Badiou con el concepto de acto de Lacan, ¿no? Cosa que no está tan claro, obviamente, en Heidegger, por una cuestión también cronológica, pero fundamentalmente conceptual. El acontecimiento en Badiou supone un punto de no retorno, donde lo que hay es un antes y un después, ¿sí? Y una interpelación misma del acontecimiento a la cultura, ¿sí?, y a la subjetividad de todos aquellos que son parte de ese acontecimiento.
como este acontecimiento es mundial, ¿no? Como lo estoy pensando, como lo podemos pensar, en realidad es una interpelación a la subjetividad del mundo, ¿no? De la cultura del mundo y de cada uno de los integrantes del planeta. Más allá de que la pandemia tenga mayor o menor presencia de acuerdo a las zonas geográficas y que haya gente que quizá ni se haya enterado de la pandemia verdaderamente. Pero, obviamente, como el nombre PAN lo dice, ¿sí? Es un momento en el cual están afectadas todas las relaciones, ¿sí? Entre las personas, incluso aunque se intente negar la pandemia como sí, o desconocer la entidad, o darle alguna explicación de tipo conspiratoria o de ese estilo. En principio, entonces decía que el acontecimiento como tal, ¿sí? Supone un antes y un después, y supone una interpelación, ¿no? Esto quiere decir una puesta en cuestión, una revisión, ¿sí? De los paradigmas que hasta ese momento son dominantes en la cultura. Badiou da como por ejemplo, ¿sí? Da como ejemplo, quiere decir, la Revolución Francesa, pero acontecimientos hay muchos, ¿sí? Cuando estuvo acá Badiou en su momento, ¿no? También marcó como acontecimiento las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? En relación a el proceso militar y todo lo que significó en aquel momento. No todo, obviamente no todos los acontecimientos son mundiales, pero sí son acontecimientos que impactan en la cultura y que suponen este antes y después, que es característico de la noción de acto de Lacan, en el sentido de no vuelta atrás, ¿sí? Y de reformulación, ¿no? Irreversible de los puntos de anclaje de la subjetividad. Entonces, esto supone que nadie puede permanecer ajeno, ¿sí? Y que interpela a cada uno, ¿no? Según cada uno, ¿no? Y produce efectos, ¿no? A todo nivel, a nivel subjetivo, pero también a nivel cultural, a nivel económico, a nivel sociológico, a nivel político, ¿sí? O sea, el impacto a nivel político es inevitable también, y hay lecturas, ¿sí? Y lecturas respecto de esta cuestión. Una frase que a mí me llamó la atención respecto de la interpelación, ¿no? De la pandemia a la cultura, ¿no? Que me parece, es muy así, irónica, pero a su vez es interesante en relación a que la cultura de la que venimos, de la que provenimos, es una cultura del objeto de consumo, en donde la oferta de objetos de consumo supera a la demanda como tal y produce siempre una promesa de satisfacción, ¿no? Por la cual compiten los objetos en sí mismos y a su vez una saturación, ¿no? De la demanda, en tanto la demanda se ve sobrepasada por la oferta, o sea, mayor oferta que demanda y todas con una promesa de plus de goce que apunta básicamente a una satisfacción mayor. Entonces la frase que alguien dijo, que no me acuerdo ahora, pero que me pareció muy simpática, es: la economía está en crisis porque consumimos lo que necesitamos. O sea, la economía está en crisis porque nuestro consumo actual se limita a las cuestiones que verdaderamente necesitamos, ¿no? De las que no podemos prescindir. O sea, todo ese consumo extra, ¿no? Sostiene básicamente todo el aparato económico. Es muy notable y aparte bastante fuerte que eso aparezca ahora en esta dimensión, ¿no? En principio, la pandemia cuestiona otro de los paradigmas de la época, ¿no? Que es el concepto que tomó Expósito de Immunitas. O sea, esta idea donde el enemigo está afuera y hay que cuidarse del enemigo, ¿no? Básicamente, Expósito lo piensa en relación a la inmigración y los países europeos, pero este concepto del enemigo externo, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que defendernos, es justamente lo que a nosotros también nos ha tocado en relación
a esta cultura de los barrios cerrados, del concepto de seguridad, de aquellos que vienen a agredirnos como extraños a nosotros mismos y que producen un impacto, ¿sí?, en nuestras condiciones de vida y atentan contra nuestras condiciones de vida. Este concepto de inmunitas, ¿sí?, que es uno de los paradigmas de la época, y que, como dije, lo desarrolla interesantemente Roberto Espósito, que es un filósofo italiano, habla del enemigo como externo. Este enemigo, entre comillas, ¿no?, que tenemos, es un enemigo que habita entre nosotros, que lo pasamos entre nosotros inadvertidamente, del cual uno puede ser portador, ¿sí?, y que nos asalta, ¿no?, sin que podamos tener una defensa para eso. Porque al ser un virus desconocido, ¿sí?, nuestro sistema inmunitario biológico no lo reconoce como tal, ¿no?, y desde ahí el virus coloniza el cuerpo y especialmente el aparato respiratorio, todo lo que ustedes saben. Entonces, interpela este concepto paradigmático de una época en la cual permanentemente se trata de una defensa contra el otro, contra lo extraño, contra lo que viene de afuera. En ese punto, no desconocer que también es una defensa contra el loco, porque el loco también viene de alguna manera a romper, ¿sí?, este paradigma de lo establecido, este orden, ¿sí?, preinstaurado, y el sistema manicomial como tal, ¿sí?, es un sistema de defensa inmunitario contra eso que rompe con nuestros paradigmas de normalidad. Bien. También la pandemia cuestiona otra de los paradigmas culturales, que es el sujeto como emprendedor de sí mismo. Los sujetos aislados, ¿no?, que por orden de la meritocracia llegan y triunfan, ¿sí?, y compiten y rivalizan en función de obtener un lugar social, cultural, etc. La pandemia es algo que afecta a todos, ¿no?, independientemente de su condición social, independientemente de la prepaga que tengan, ¿no?, y del poder adquisitivo que tengan. Uno, anti-cuarentena por la televisión, decía, bueno, a mí la pandemia no me importa porque yo tengo una muy buena prepaga, ¿sí?, y, digamos, va a responder porque pago todos los meses, no como otros. Lo que ese señor ignoraba es que los sistemas privados son los primeros que colapsan en una pandemia, porque no están preparados para absorber la cantidad y la demanda de pacientes que supone las infecciones masivas. Esto quiere decir que las plazas de terapia intensiva, de lugares especializados, ¿sí?, a nivel privado, no pueden absorber, ¿no?, numéricamente la cantidad de infectados. Por lo tanto, su prepaga extraordinaria, con música funcional y sillones en la sala de espera, es la primera que cae, ¿sí?, y tiene que recostarse en el hospital público. Entonces, este punto significa también una concepción donde el emprendedor de sí mismo se encuentra necesitado, ¿sí?, de emprendimientos que no son solitarios y que responden a la búsqueda de una vacuna, que obviamente no puede ser individual, y a políticas sanitarias, que tampoco pueden ser individuales, ¿no?, y que responden a concepciones de salud pública. La salud pública, como todos sabemos, porque estamos en hospitales, ¿no?, siempre olvidada y siempre postergada. En la última campaña electoral, la salud pública casi ni apareció. Hasta se hablaba más de la educación pública que de la salud pública. Digamos, consignas así amplias, tipo, mayor acceso a la salud, salud pública para todos, que sabemos que es nada, porque implican cambios, digamos, inexistentes, y donde siempre se ha visto, está bien que hay diferencias, no quiero acá hacer tampoco todo lo mismo, porque no es todo lo mismo, pero digamos, en la cultura que piensa,
por más que no se nos diga, ¿sí?, así claramente, que la salud pública es un gasto, básicamente, y que es un gasto que hacemos en relación a la gente que no puede acceder, ¿sí?, a digamos, la salud privada. Entonces, desde ahí, ¿no?, la pandemia rompe con ese paradigma porque nos pone a todos, ¿no?, en el riesgo de contagio y nos pone a todos en una situación en la cual estamos afectados. Y hay, sin duda, una valoración de la salud pública que espero que no se termine con la pandemia y que creo que instaura, ¿no?, esta cuestión de los aplausos de las 21 horas y todo lo demás, un reconocimiento, ¿no?, que yo no he vivido históricamente en mis años de vida, ¿no?, como digamos, el discurso sanitario, para bien o para mal, tiene un lugar preponderante. Sabemos que hay mucho marketing también en eso, pero también hay un valor de verdad en relación a considerar la salud, ¿no?, desde un lugar que hasta este momento estaba, para mi gusto, desdibujado. A pesar de todos, digamos, los discursos sanitarios, de prevención, de los yogures con biopuritas y ejercicios aeróbicos y toda esa cuestión, pero que no apuntaban esencialmente a los sistemas de salud y menos a los sistemas de salud pública, para mí casi siempre postergados. Ni hablar de la salud pública y salud mental, que también, ¿no?, casi siempre postergado, siempre postergado, y también, digamos, en un año en el cual se pensaba implementar, ¿no?, la ley de salud mental, que ya lleva 10 años de promulgada, donde hay muy pocos efectos reales y concretos en cuanto a los dispositivos intermedios, a los sistemas de contención, ¿sí?, a lo que hace a la implementación de la ley más allá de lo retórico, o sea, los dispositivos, los nombramientos, la red de salud mental, ¿sí?, y todo eso que iba a empezarse este año, pero más que nada por intimación judicial, o sea, no había una intención ni una preparación a nivel sanitario de implementar la ley, sino viene desde la intimación judicial que dice, en agosto, si ustedes no empiezan, ¿sí?, a hacer, digamos, la implementación de los hospitales polivalentes, de la disolución de los monovalentes, concretamente se cierran los monovalentes. Frente a eso había un plan que, bueno, Juan Dobón, Fabián Alegro, hemos visto anunciado, ¿no?, a principios de año, pero que está actualmente, por supuesto, tomado por la pandemia, pero que había ya una intención concreta de algo que pudiera implementarse. Entonces, la razón sanitaria, ¿sí?, apunta básicamente a un presupuesto que nos toca a todos, que es todos somos mortales. Y es efectivamente así, todos somos mortales, y este es un punto básico que no puede denegarse, ¿no?, y que nos toca de algún modo. Por supuesto que la respuesta también puede ser la del sujeto biopolítico, ¿sí?, en el cual, como todos somos mortales, ¿sí?, se reglamentan, se regimenten una serie de cuestiones. Pero hay que ver hasta qué punto eso verdaderamente toma una influencia, en la medida que también lo que existe aquí es un cuestionamiento del discurso científico como tal. O sea, el discurso científico como tal muestra agujeros, ¿no?, de una forma, de una claridad, de una transparencia como nunca antes. Concretamente los científicos dicen, no sabemos qué hacer con este virus. No tenemos vacuna, no tenemos herramientas terapéuticas, tenemos que recurrir a métodos, ¿no?, que son antiguos, que son hasta medievales, la cuarentena, ¿sí?, como tal, porque finalmente es el método más eficaz para combatir esta situación. Entonces, ahí el discurso científico muestra sus flaquezas, ¿sí?, y responde de una manera que tampoco era tan frecuente. Esto de no lo sabemos todo,
estamos aprendiendo, hacemos marchas y contramarchas. Al principio el barbijo no funcionaba, ahora sí, y es obligatorio, y el discurso mismo de la OMS, ¿sí?, supone una serie de marchas, contradicciones, donde ellos mismos dicen, bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha. Claro que el discurso científico, ¿no?, y más en el plano sanitario, que se basaba o que se basa, ¿no?, muchas veces en certezas, esto está comprobado, esto está demostrado, esto es así, se acabó, ¿no? Bueno, desde el psicoanálisis hemos tenido muchas veces refutaciones de ese orden, ¿no? Hay métodos más eficaces, hay situaciones más rápidas, hay modos de abordar las problemáticas de la salud mental que son menos costosas, etc. Y esto está demostrado científicamente. Con lo cual se clausura toda discusión, ¿no? La apelación a la demostración científica, digamos, interrumpe, clausura cualquier debate. Es así y punto. Bueno, hoy por hoy, esa misma demostración, ¿no?, está en discusión y hay cierto cruce con la cultura innegable que hace que, por ejemplo, en este momento, que es un momento de recrudecimiento de los casos, ¿no?, de aumento de las muertes y demás, ¿no?, se permita una cierta apertura de la cuarentena por factores culturales. No lo dicen así, pero es así. O sea, como que acá, digamos, la suavización de la cuarentena tiene más que ver con aspectos culturales, económicos, psicológicos, ¿sí?, que por aspectos estrictamente sanitarios, ¿no? Por supuesto que después se podrá retroceder, volver a fase 1, lo que ustedes quieran, pero de todas maneras la incidencia de lo cultural no se puede desconocer en relación a lo sanitario. Y el discurso sanitario puro, científico puro, digamos, desprovisto de todo atravesamiento por lo cultural, y llamo lo cultural, lo ideológico, lo religioso, lo psicológico, como lo quieran ver, ¿sí?, es incuestionable y es, bueno, digamos, ineludible. Desde aquí, ¿no?, bueno, otro de los temas que yo había notado como que discute de alguna manera la cultura como tal es la eficacia de la presencia, ¿no? La eficacia de la presencia en relación a esta promulgación, masificación de los medios virtuales, como este en este momento, impensable en otro momento, y que también atraviesa nuestras sesiones, nuestra relación, digamos, a los pacientes, pero no solo eso, ¿no? Hay un montón de actividades y de comunicaciones donde el encuentro virtual, cibernético, informático, ¿sí?, es el que justamente reemplaza al encuentro personal. Y eso presencial, ¿no?, con la presencia efectiva, porque sabemos también que la presencia va mucho más que la presencia efectiva como tal y que supone una dimensión que atraviesa eso. Entonces nos encontramos con sujetos, ¿no?, en tratamientos analíticos a través, ¿no?, de los medios virtuales, donde se producen efectos subjetivos, ¿no?, en sesiones virtuales, que en otro momento nos parecía directamente imposible. De hecho, yo era uno de los que decía que el tratamiento por teléfono o a través de imagen eran una chantada, que no servían, que era pura psicoterapia sugestiva y nada más. Y mis paradigmas han sido cuestionados, ¿no?, no solo por la necesidad, porque también ese es un argumento fácil, sino también por la eficacia, ¿no? Comprobar que esta dimensión es eficaz, ¿no?, es algo que hace que uno pueda reformular sus ideas. Y decir, bueno, no, entonces no es como yo lo pensaba. Evidentemente esto tiene otro
otro factor. A su vez también esta dimensión de la imposibilidad de los duelos, de los casamientos, de los cumpleaños, ¿sí? De los duelos me refiero a la ceremonia del duelo, ¿no? De las ceremonias colectivas, donde pasa a lo virtual, donde tienen también cierta eficacia, porque la tienen. Entonces, los encuentros entre amigos, que también me pasa, ¿no? A través del Zoom, no son iguales a los asados que hacíamos en la casa de alguno, ¿sí? Pero tienen esa dimensión del afecto, ¿no? Del pasarla bien, ¿no? Del momento compartido, donde llamativamente son a través de la cámara. Y también son auténticos, tienen una cierta autenticidad que no se puede desconocer, ¿no? No digo que todo sea reemplazado por estos medios, pero creo que se han instaurado, ¿no?, en nuestra relación con el otro de una manera diferente a la que tenían antes. Desde allí, decía con respecto al acontecimiento, a la pandemia como acontecimiento, ¿sí?, las respuestas subjetivas, que son obviamente de todo tipo, que son conspirativas, segregativas, negacionistas, solidarias, ¿no?, que, digamos, implican a cada uno y obligan a cada uno, ¿no?, a su respuesta particular. Y también singular en la medida en que se trata también de ver cómo a cada uno se ve impactado. No sé qué les ha pasado a ustedes, y por ahí sería bueno escucharlo, pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, pacientes psicóticos en tratamiento, ¿no?, se han negado a este dispositivo, ¿no?, no tienen sesiones y llamativamente tampoco tienen la demanda que tenían previa a la pandemia, ¿no? En un caso en particular, una paciente que, digamos, me pedía sesiones 2 y 3 veces por semana y que estaba como invadida por una angustia de personalización continua, constante, ¿no?, donde las sesiones operaban también como una suerte de elaboración, de contención, de acotamiento de eso. Hoy por hoy no acepta, ¿no?, este dispositivo, también por el lado de que las redes siempre habían sido un lugar de sospecha, un lugar donde ella se sentía escuchada, se sentía tomada por los pensamientos, donde los otros influían, y directamente, ¿no?, dice que no quiere tratarse de esta manera, y hace meses que hemos tenido algún que otro encuentro telefónico breve, muy breve, ¿sí?, pero llamativamente la familia me cuenta que la paciente está compensada, está tranquila, que hace sus cosas, que no tiene la actitud que tenía anteriormente, que sigue obviamente en referencia al tratamiento, que todo el tiempo dice que quiere volver a las sesiones y que las extraña y demás, pero en este momento, ¿sí?, hay un contexto de repliegue de esa angustia. Raro, habría que pensarlo. Bien. En relación a lo que decía antes, ¿sí?, la distancia física no impide la cercanía subjetiva. Y eso también es algo que se ve, que se comprueba, ¿no? Tiene que ver justamente con cómo esa cercanía subjetiva se da a través de otros medios y que trasciende la presencia física. Hay una acentuación, ¿no?, de la tendencia cultural que se venía dando de empujar a los sujetos a una satisfacción de cada uno su propio goce. El aislamiento hace, ¿no?, que haya un empuje a cada uno, a que cada uno
por vía de Netflix, los jueguitos, las lecturas, como fuere, ¿sí? Y otros métodos, que no vamos a profundizar, también eróticos, ¿no? Donde cada uno se satisface por su propio goce en la medida en que el contacto con el otro está distanciado, en algunos casos absolutamente impedido. ¿Sí? También otra paciente, ¿no? Que vive en una provincia y que su pareja está en otra provincia y que el acceso de una provincia a otra está impedido, ¿no? Por una barrera muy importante, porque una provincia tiene casos y la otra no tiene casos, ¿sí? Se satisfacen por videoconferencia. Y según ella, no tan mal. Por supuesto, no desconociendo la presencia del cuerpo. Pero dice que eso, bueno, compensa un poco, ¿no? Como que les da cierto alivio a la falta del otro que está obligada por las circunstancias, ¿no? El espacio común aparece como peligroso, eso ya venía de antes, el espacio común como peligroso, pero ahora más, ¿no? Y esto también se ve en la clínica. Otra paciente que no puede salir de la casa, ¿no? A pesar de que no es población de riesgo, a pesar de que no tiene ninguna enfermedad concomitante, a pesar de que no tiene ninguna condición que haga especialmente peligroso su contagio, ¿no? Desde que empezó la pandemia no puede salir de casa para absolutamente nada, ¿sí? Intentó una vez ir hasta la puerta de su edificio y volvió corriendo al departamento, ¿sí? Y su único lazo con el mundo es a través de la computadora, del celular, ¿sí? Vive con su familia, pero está absolutamente impedida de salir de su casa y cualquier, digamos, situación que la pueda obligar a eso desencadena una crisis de pánico en ese momento absolutamente, como que la lleva a una crisis de pánico, ¿no? No es alguien que sea hipocondríaco, nunca lo fue, ¿sí? Pero que esta situación de pandemia la pone en ese posicionamiento subjetivo. Te dije cosas, sigo, ¿no? Como dije antes, también esta situación de pandemia apunta a una situación paradójica respecto de la ciencia. Por un lado hay voceros de científicos que hablan por los medios y que dicen cosas muy importantes, pero también una cierta desidealización de la ciencia. ¿Cómo? La ciencia no puede responder a esto, ¿sí? ¿Cómo? Con todo el avance científico que hay en el mundo, con todo lo que hemos avanzado, ¿sí? Con todas las enfermedades, la ciencia no puede responder, ¿no? Y no puede responder. Interesante también esa cuestión, ¿no? De, por un lado, ¿no? Los científicos que reemplazan, ¿sí? A los políticos, opinadores, y que son tomados como lugar de autoridad, ¿sí? En programas, en los medios, pero también cierta concepción, cierta idea que la ciencia, por más avance que haya, por más conquista que haya, digamos, responde con cierto agujereamiento de un discurso omnipotente, un discurso que respondería por todo y que daría salida absolutamente a todo. También la presencia de fake news en la pandemia, ¿no? Ha sido notable y con la pandemia misma, fuera de la pandemia, ¿no? En relación a la utilización de la pandemia misma, ¿no? Eso también lo hemos visto y lo vemos. Y tampoco sabemos qué va a pasar con la vacuna, ¿no? Si va a haber detrás de eso un negocio, digamos,
internacional, ¿no? Bastaría con que cada vacuna, ¿no?, tenga 1 centavo, ¿no?, de sobreprecio para hacer multimillonario a más de uno, ¿no? Porque imagínense, y como producto de consumo, ¿no? La vacuna llegaría a miles y miles de millones de personas, ¿no? No hay producto en este momento en el mundo, ¿no?, que tenga ese nivel de consumo. Es muy loco, ¿no? Porque también la pandemia instaura un objeto de consumo también inédito, ¿no? También que va a haber varias vacunas que van a competir entre sí, ¿no?, lo cual va a dar lugar a cierta puja económica, política, sociológica. También dijeron que no va a haber lucro respecto de eso, ¿no? Y que Pfizer y que AstraZeneca no van a ganar 1 centavo. Permítanme una sonrisa al respecto, porque Pfizer fue justamente el que inventó el sildenafil, la sertralina, digamos, medicamentos que han producido ganancias multimillonarias, y no vi que bajaran 1 centavo, ¿no?, desde que la lanzaron hasta ahora, ¿no? La generosidad a ese nivel, los laboratorios no ha venido. Ustedes saben, los laboratorios es el segundo o tercero potencia económica en el mundo después, ¿no?, de la industria de las armas, ¿no? Y que, digamos, en ese punto nunca se han caracterizado por la generosidad. Espero que también la pandemia cuestione eso, porque a nosotros también nos toca en lo personal. No tenemos medicamentos que son carísimos, ¿no?, carísimos, desde hace años y años, que han amortizado la investigación con creces, pero que siguen siendo carísimos, ¿no? Los conocemos, ¿no? Y que obligan al Estado, a las prepagas, a las seguros sociales, también a comprarlos, a compensarlos, porque los laboratorios operan ahí con un poder económico que se lleva puesto todo, ¿no? Entonces, habrá que ver si también eso entra en cuestión. Un poco más difícil, pero bueno. Respecto, ustedes sabrán que respecto de la pandemia hemos tenido teorías hasta absolutamente opuestas. Desde CISEC, ¿no?, que decía que la pandemia va a instaurar el comunismo. Después lo bajó un poco, porque dijo, bueno, más que comunismo quise decir respuesta comunitaria. Había un Chulhan que dijo que digamos, el sistema de control por la pandemia va a generar un estado biopolítico de seguridad, y Agamben, que dijo que esto iba a dar lugar a un estado de excepción donde íbamos a estar todos militarizados por la pandemia. Bueno, vamos a ver, sigo diciendo que es difícil analizar un fenómeno del cual se es contemporáneo, y los discursos así estentorios y como, digamos, extremos, hay que ver hasta qué punto se sostienen verdaderamente. Porque también la pandemia cuestiona nuestros saberes, ¿no?, culturales, sociales, y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias. En el caso de Bolsonaro y Trump, yo creo que, y también Johnson en su momento, lo que ha habido es un desconocimiento, una negación de la pandemia como acontecimiento, ¿no? Lo han tomado y lo toman, ¿no?, como una enfermedad más, como que bueno, hay recursos sanitarios, alcanzan o no alcanzan, como cualquier enfermedad, y que cada uno se prevenga de esa enfermedad, ¿no? Es como si dijeran, no es un acontecimiento, es una cosa más, no tenemos por qué cambiar nada al respecto. Y en definitiva, las consecuencias en muertes y en la salud y en, bueno, en la cantidad de contagios y demás, obviamente
se han observado y se observan siendo Estados Unidos en este momento, con su poder económico, su cantidad de recursos y demás, uno de los países donde la cantidad de muertos ha sido mayor en relación a la cantidad de habitantes, ¿sí? Y donde obviamente la pandemia ha hecho más estragos a nivel de la salud, de fallecimientos y económicos también, porque también tiene impactos a nivel económico. O sea que de lo que se trata es de reconocer la pandemia como acontecimiento, ¿no? Como elemento que interpela a la subjetividad, a la cultura, a nuestros saberes, a la economía, ¿sí? A nuestros modos de relacionarnos con el otro, al otro mismo, ¿sí? Y desde ahí justamente, qué efectos pudieran darse, en el sentido de qué va a dejar la pandemia, ¿sí? Más allá de los fallecidos, más allá de las cuestiones que tengamos que lamentar, obviamente, ¿sí? Como interpelación y como reformulación de los lazos sociales, de los lazos culturales y de lo que venimos viendo. Sería un error considerar la pandemia como un mal sueño del cual vamos a despertar igual que antes, ¿sí? Creo que es algo que instaura una marca y que tenemos que justamente estar dispuestos a escuchar esa marca, ¿no? A pensar esa marca y de alguna manera ver qué podemos nosotros, desde psicoanálisis, desde la salud mental, desde la psiquiatría, desde la psicología, desde nuestras disciplinas, ¿sí? ¿Qué podemos decir al respecto? Porque no estamos al margen de eso, porque evidentemente estamos interpelados por la pandemia y porque también nosotros tenemos que hacer un proceso de elaboración que requiere atravesar la pandemia y el después, ¿sí? Como para pensar en qué medida esto nos impacta, reformula nuestras prácticas, nuestras concepciones, nuestras ideas y nuestras respuestas, por consiguiente, ¿no? Respecto a lo que hacemos. Bien, ahora quería, porque ya llevo casi una hora hablando solo, que es una de las cuestiones de la época, ¿no? Que nos empuja a este soliloquio de cada uno, ¿no? A ver si podemos pensar con ustedes, ¿no? Y ver qué piensan respecto de lo que dije, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, o qué podemos decir al respecto. Sí, Pablo, mira, muy interesante lo que estás desarrollando, realmente muy amplio, y has tocado varios temas. Y yo estaba pensando, por un lado, estamos viviendo una situación muy extraña, pandemos, o sea, toma a todos los pueblos, y efectivamente es algo que viene, que es un evento, un acontecimiento de la naturaleza, al cual no lo podemos integrar totalmente. Un punto es un punto de real, desde el punto de vista subjetivo, y también la ciencia no puede dar respuesta, como vos decías, con lo cual tenemos que recurrir a métodos antiguos. Por un lado, el discurso medicalizado de lo cotidiano, pero por otro lado, viviendo casi con reminiscencias medievales, como por ejemplo la regulación de las distancias, al cual vos te referías. Aislamiento social es un término que podríamos desechar porque da cuenta de otro tipo de cosas, es un distanciamiento físico que tiene un carácter de prevención. En ese sentido, los escenarios de soledad, o la pregunta es, ¿cómo vivir juntos? Porque estaba leyendo un libro de Roland Barthes, de un curso que había dado en el año 77, sobre ese tema, cómo vivir juntos en lo cotidiano. Y ahí había un término muy interesante, es un término que es un neologismo que adopta un antropólogo, Edward Hall, que el término se llama proxemia. Hoy en día se dice proxémica, que es
estudia la distancia entre los sujetos, pero los estudia en un sentido antropológico y sociológico. O sea, los geolocaliza. Por un lado está el espacio íntimo, hasta 30 a 50 centímetros, el espacio personal, hasta 1,20 m, el espacio social y el espacio público, ¿no? Cada uno corresponde a un espacio de intimidad o erótico, un espacio de amistad, un espacio de extrañeza o de amistad y el espacio indiferente que es el público. Hoy en día parecería como que todo eso se ha modificado desde el punto de vista de la razón sanitaria que vos mencionabas, y eso nos lleva a replantearnos muchas cuestiones de la escena cotidiana y de la escena erótica, efectivamente. Porque el espacio es una cuestión netamente subjetiva, no es una cuestión que tenga que ver con el espacio geográfico, sino que los pliegues que limitan, que bordean, cada situación que tiene que ver con la distancia tiene que ver con una subjetivación de todo eso. Vos decías, hoy en día hay un ensimismamiento hacia el uno, lo cual también arma otra erótica vinculada con lo autoerótico, ¿no? En gran medida. Sí. Y en ese punto, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que vos apreciás desde el punto de vista clínico? ¿Cómo se afectan las situaciones de intimidad hoy en día? Intimidad que incluso incluye también la distancia que hay entre terapeuta y paciente, o entre analizante y analizado. Todo eso se ha trastocado, y la pantalla que ahora nos separa o nos acerca también influye como factor tecnológico habitual hoy en día. Muy interesante y me lleva a una cuestión. Como vos bien dijiste, ¿sí? Es un evento de la naturaleza, ¿no? De repente una mutación de un virus, algo absolutamente impredecible, ¿no? Inanticipable. Si bien han habido películas o libros que de alguna manera, desde lo ficticio, anticipan algo de esto, nadie, ¿no? Podía realmente considerar esta cuestión y prever que el 2020 iba a ser de estas características. Pero hay una cuestión que es fundamental. Es un evento de la naturaleza que impacta en lo que para Freud, ¿sí?, no tiene significante, no tiene representación en el inconsciente, o sea, la muerte. Es un evento de la naturaleza que te puede matar, ¿no? Y eso interpela profundamente a cada uno de nosotros, porque si bien la ciencia no tiene cómo combatirlo, nosotros no tenemos representación para la muerte en nuestros inconscientes. Esto quiere decir que para todo sujeto la muerte es un problema, y esto atraviesa todas las estructuras, por lo que, digamos, cada uno tiene que inventar, ¿sí?, algún modo de respuesta respecto de esa representación que no hay, ¿sí? Sabemos que el deseo es una buena respuesta, pero tampoco es demasiada, digamos, no es una respuesta que supla esa representación, sino que en todo caso es lo mejor que se puede hacer. Y a cada uno de nosotros, creo que nos ha pasado, ¿no?, imaginarnos nuestra propia muerte en relación a la pandemia. O sea, ¿qué pasa si me infecto? ¿No? Yo soy población de riesgo, dice uno. Yo tengo tal enfermedad, dice otro. Yo soy saludable, pero nunca se sabe. O sea, ¿qué pasa si me infecto? ¿No? ¿Dónde termino? ¿Es una gripecita, como dicen algunos, ¿sí? O me lleva a terapia intensiva, respirador, secuelas, ¿no? Esto quiere decir que esa interpelación, ¿no?, que es muy profunda, ¿no?, nos conmueve a cada uno
inevitablemente desde nuestra posición subjetiva, ese evento de la naturaleza pasa a ser un asunto personal, ¿no? Un asunto subjetivo, ¿no? Pasa a ser personal en la medida en que ya no puede ser de otros. Nos interpela a cada uno desde ahí, desde este lugar donde nos amenaza nuestra condición de existencia, ¿sí? Potencialmente. Entonces, cada uno ahí reacciona como puede, ¿no? Bueno, habrá que poner en activación los análisis o no análisis, ¿no? Como decía un amigo, los departamentos invertidos, ¿no? El análisis, ¿no? Y ver cómo cada uno hace con eso. Pero obviamente, cada respuesta es fallida, porque no va a evitar la angustia que supone, ¿sí?, que esa amenaza toque de algún modo, ¿sí?, ese punto de real del inconsciente de cada uno, en la cual sabemos que no hay respuesta, porque no hay respuesta para la muerte de nadie. Por más, incluso el delirio, ¿sí?, de inmortalidad, es una respuesta fallida en relación a la muerte. Por eso dije que atraviesa todas las estructuras. Este virus, este evento natural, nos recuerda que todos somos mortales, como decía Sócrates, ¿no? Y en ese punto estamos todos tocados por ese punto, digamos, de real que nos impacta, que nos ha hecho a nosotros, ¿sí?, volcarnos a la salud de algún modo, ¿no? Y que, más allá de nosotros, esto supone respuestas de todo tipo. Y es una respuesta subjetiva tanto ir al obelisco y decir, la pandemia no existe, es un invento de Bill Gates, ¿sí?, como tomar las precauciones y hacer trabajo solidario en relación a la pandemia, como han hecho otros. En fin, son respuestas subjetivas, ¿no? Me gusta la idea que vos planteaste en el inicio y que a la luz de lo que estás diciendo sobre el tema del acontecimiento, porque a mí me parece que el concepto este tan difundido en nuestro campo de época es un concepto muy particular, porque hasta lo que yo entiendo tiene inicio como acontecimiento, siempre hay un acontecimiento que marca su inicio, pero el otro siempre está por venir. Entonces, es un concepto casi diría hasta musical, ¿no? Porque estamos ahí, arrancamos este espacio hablando del intervalo. Entonces es un espacio, un entre dos, donde uno sabe cuándo comenzó en esta época de la pandemia, pero no sabemos el acontecimiento por venir. Entonces, uno queda ahí como el sujeto, suspendido, tomado por el significante de época, pero época que se va a clausurar cuando se abra otra época. Entonces, me parece que justamente lo difícil de evaluar adentro de este intervalo es las preguntas, muchas de las preguntas que vos traés y que nos hacemos, pero me gustaron mucho cómo estaban formuladas. Por ejemplo, el grado de eficacia de los efectos pantalla. Iremos viendo, hay unos primeros efectos, no sé la eficacia, o sea, y mucho menos la eficiencia, ¿no? Pero digo, hay primeros efectos. Tanto, como vos decías, en el psicótico que se niega a la pantalla, como en los neuróticos que se niegan a la pantalla. En análisis todos debemos tener pacientes que dijeron, por ahora no, después retomamos. Y en cuanto dijeron la normativa esta de el miércoles pueden atender los psicólogos, a los analistas nos empezaron a llamar, che, empezás a atender. Yo, por ahora, honestamente, sigo vía pantalla, pero... Yo también. Sí, casi por cuidado propio y también ajeno, porque nosotros trabajamos en hospitales, todo. Pero te iba a decir, es como en este intervalo no sabemos
como vos bien decís, no sabemos cómo va a ser el post-pandemia, pero no va a ser despertarse de un sueño. Es entrar en otra etapa. Y a mí me parece que está muy bueno el planteo que vos hacés tomando a Badiou, porque en general el acontecimiento, si bien uno lo liga a Badiou, Badiou, leído desde Heidegger, habla de un punto de no retorno, pero también de un acontecimiento por venir, lo que él llama situación de acontecimiento. Entonces, nada, quería compartir eso que vos decías. Está bárbaro lo que dijiste, porque era una de las cosas que había notado y no dije. que Jorge Alemán insistía mucho, Sí, sí. algunas cosas ya pasaron, decía, vivimos en una época con hambre de acontecimiento, ¿no? En el sentido, anteriormente, ¿no? Una época en la cual, ¿no? Había como una necesidad de que pase algo, de que esta rueda, ¿no? Del consumo, esta rueda de la eficacia, esta rueda de la competencia, ¿no? De la meritocracia, incluso de la segregación, ¿no? Y de todo lo que esto conlleva, decía Jorge Alemán, ¿no? También apoyado en Badiou y en otros, ¿sí? Que era una época en la cual había un hambre de que viniera algo a plantear algo, a reformular algo, a cuestionar algo, porque parecía una época anestesiada, una época en la cual podía pasar cualquier cosa, que no pasaba nada, o sea, nada sorprendía. A lo sumo, no sé, noticia 3 días y después otra, y después otra, y después otra. Lo hemos vivido eso, donde las noticias se sucedían como tremendas y después pasaban a otras tan tremendas. Entonces, este hambre de acontecimiento, ¿no? Ahora lo tenés, acá lo tenés. Ya lo tenés hambre. Ahora lo tenés. Comelo. No, y aparte, Alemán cuando se lo dice esto a los europeos se ponen locos porque él les dice, ustedes el último acontecimiento que tuvieron es el Mayo francés. Nosotros en Latinoamérica cada 10 años tenemos un Mayo francés. Tal cual, sí, totalmente. Los europeos decían eso. Nosotros en nuestra sociedad de bienestar estamos aburridos. Ya está, ahora sí que no te aburrís. Tenés 30.000 muertos, 40.000 muertos. Aburriste, si podés. Quiero decir, porque también, a ver, esa mentalidad también influyó en Italia y en España. Porque cuando llegó la cuestión del confinamiento y la cuarentena, en España e Italia dicen, no, déjame de joder. ¿Viste? Y fueron directamente a las playas, a la discoteca, siguieron como si nada, ¿sí? Y de ahí fue que se expandió el virus geométricamente, ¿no? Porque aparte es un virus de una alta contagiosidad, que no perdona en ese sentido, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Como en una fiesta un infectado puede tranquilamente infectar cientos, ¿no? Uno solo es muy loco, ¿no? Realmente. Ha pasado en Europa y acá hubo también un casamiento en el cual uno infectó 50, ¿no? En 2-3 horas. Entonces, esa situación es muy alarmante en este sentido y tiene que ver justamente con uno de los fundamentos del acontecimiento. Y como vos bien decís, es un acontecimiento que empieza, ¿no? Y que no tiene un punto de final, que quizás sea la vacuna el punto de final, ¿no? Donde se puede decir, bueno, nos hemos librado de la pandemia, pero no nos hemos librado de la experiencia. Quiero decir, todo esto que hemos vivido durante este tiempo, estos años, ¿no? ¿Qué produce? ¿Qué genera? No podemos borrarlo y decir, uff, ya pasó. Seguramente va a haber discursos en ese sentido. Ya pasó, volvamos a lo mismo de antes. Pero creo que es difícil, ¿no? Desconocer esta situación y el impacto que ha generado. Cuando alguien quiera convertir el ministerio en secretaría, ¿no? Podrá hacerlo sin que haya quejas. O sea, y no estoy hablando de un discurso partidista, es simplemente lo que en su momento pasó sin pena ni gloria, ¿no? En nuestra sociedad, y que hoy por hoy pasaría igual
sinceramente no creo que sea tan fácil, ¿no?, plantear recortes en salud, bajar la jerarquía, decir, bueno, después de todo los hospitales son para los pobres y se acabó. O sea, hay ciertos discursos que me parece que va a ser más difícil sostenerlo, ¿no? Y bueno, ahí es uno de los efectos. No creo sinceramente que sea el único. No creo que esto se limite solamente a la cuestión de la salud, y a nivel cultura creo que todavía estamos un poco a la expectativa. No sabemos bien qué efecto va a producir esto verdaderamente, pero bueno, algunos se vislumbran, ¿no? Lo del contacto físico, la presencia virtual, la cuestión de la economía superflua, no superflua, las profesiones esenciales, no esenciales. Esenciales hay que ver desde dónde, para qué, ¿no? A qué le llamamos esencial. En fin, hay un montón de cuestiones ahí. Y lo no esencial, ¿hasta qué punto mortifica que no esté? Quiero decir, todo lo artístico, lo deportivo, ¿no?, en su ausencia, ¿qué efectos produce? ¿No? Produce efectos de mortificación, verdaderamente. Porque uno puede decir, bueno, los runners, hay que sacarlos. Momento, los runners también son expresión de una necesidad, ¿no? Estar en un departamento 3 meses, 4 meses, ¿qué genera también a nivel psíquico, ¿no? La inmovilidad, el sedentarismo, ¿qué genera? No es tan sencillo, ¿no? Y bueno, eso trae efectos, claramente, ¿no? Bueno, por eso me parece bárbaro lo que dijiste, porque tiene que ver justamente con este cambio, ¿no? El pasaje de un hambre de acontecimiento a estar viviendo un acontecimiento, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ¿Alguien, alguna idea, algún comentario? ¿Alguien que se anime? Pablo, hay una colega que pregunta justamente algo de este punto. Que dice, qué interesante, muchas gracias. Empezar a ver preguntas respecto a las condiciones de vida de la gente y de las condiciones del personal, de trabajo del personal de salud. ¿Cómo impacta esto en el personal de salud? Me parece que algo... Sí, y por otro lado, sumándome a la pregunta que hace nuestra compañera, también me parecía interesante pensar en esta noción de acontecimiento, y esto que hablabas vos, Juan, con respecto a los intervalos, ¿no? ¿Cuándo termina, ¿no? Y cómo a partir de algún momento que marque un corte de este momento para un comienzo de otro momento, nos va a permitir elaborar un montón de estas cosas que en este momento nos dejan como en suspenso, tanto subjetivamente como en los equipos de trabajo hospitalarios, ¿no? Y en la asistencia en general. Bueno, me sumo a la pregunta de la colega anterior. Realmente. El tema es que para mí el intervalo, el punto 2 es con la vacuna, siendo una vacuna eficaz. Como que con la vacuna conjuramos de alguna manera el peligro potencial del virus, ¿sí?, de este virus, no de todos los virus, obviamente, o de otros que puedan venir. Pero, bueno, ahí llegará otro momento en relación a la pospandemia, como que ahí sí se marcaría un punto de corte. Pero también hay cosas que precipitan durante y que nos tocan, que decía, por ejemplo, el tema de nuestro equipo. No quiero universalizar nuestra experiencia porque cada quien tendrá la suya y irá viendo de qué se trata. Pero nosotros lo que nos pasa, lo que nos pasó, es que ciertas rivalidades imaginarias se atemperaron, que hay un trabajo de equipo donde hay hasta cierto nivel de cuidado entre nosotros, mayor, cierta preocupación, ¿no?, por, digamos, la suerte de cada uno. Digamos, nosotros hemos tenido profesionales que han tenido COVID y que se han infectado, y bueno, la actitud del servicio de cada uno de nosotros
fue una genuina preocupación de acompañamiento, digamos, por ejemplo, no he escuchado, y créanme que como jefe lo he escuchado bastante seguido, la queja de que fulano no atiende tanto y yo tengo que atender los pacientes de fulano o de fulana. Eso no se ve, no se escucha, ¿no? Incluso se ha generado un equipo en nuestro servicio que va a recorrer los otros servicios, que hemos llamado equipo itinerante, y que pregunta cómo están con la pandemia, con los pacientes, con ellos mismos, con el equipo, ¿no? Es un equipo que a su vez recibe muchos elogios, agradecimientos en relación a que pueda ir y interlocutar a ese nivel, ¿no? Digamos, es otra presencia en el hospital también que hemos podido hacer, y también en el hospital la asistencia virtual se ha implementado, en algunos casos imposible, porque hay cierta obligación de la presencia. También tengo que decir que ciertos sectores del hospital actúan como si la pandemia no existiera y se siguen manejando burocráticamente como que bueno, yo tengo que contar tal cosa y tal otra, informar por tal otra, por lo tanto el paciente tiene que venir cada 15 días. Eso fue realmente una discusión y un problema, porque también es una respuesta subjetiva a la negación de la pandemia, y la negación de la cuarentena, y que bueno, todo sigue igual, acá no pasó nada. Y lo tenemos también en el equipo hospitalario, algo de eso, algo. No es tampoco la generalidad, pero algo de eso también hay. Como también actitudes desprendidas, solidarias, en algún punto hasta heroicas, ¿no? De algunos profesionales que están ahí en primera línea y que se bancan lo que venga y que están con pacientes realmente ya infectados y que se sabe que contagian y que sabemos que los métodos de prevención pueden ser maravillosos, pero que no impiden absolutamente el contagio, y sin embargo van ahí generosamente y atienden a esos pacientes. Verdaderamente, a mí, la verdad que me conmueve eso también, ¿no? Porque ves, bueno, que el compromiso con el otro no es una palabra, es algo que realmente se produce en acto, ¿no? Y que genera efectos, ¿no? Y bueno, y ahí estamos también nosotros aportamos y hemos también pagado, si se quiere, un precio por eso, ¿no? Son nuestros contagios, son nuestros cuidados, son nuestros aislamientos, y también, ¿no? Todo lo que de alguna manera esto produce, ¿no? Porque evidentemente hay un costo subjetivo, del cual no hemos hablado, pero habría que ponerlo en cuestión. Hay un costo subjetivo de la gente en general, de nosotros, profesionales, de los llamados esenciales, ¿no? Hay algo que nosotros, entre comillas, pagamos en la pandemia y que tiene que ver con nuestras angustias, con nuestras exposiciones, con nuestros riesgos, y que sinceramente no se compensan con el aplauso. El aplauso, bienvenido, está todo bien, pero digamos, hay un punto donde nosotros también estamos ahí, ¿no? Y bueno, hay que destacarlo, ¿no? Tenemos el reconocimiento de nuestros amigos, de nuestros familiares, que nos han bancado, nos bancan, nos preguntan continuamente. Eso también cuenta, ¿no? Porque, bueno, también hay un reconocimiento de que nuestro lugar no es cualquiera, ¿no? Y que no puede ser un lugar burocrático, rutinario. Que nosotros cada vez que vamos al hospital es una posición, ¿no? Subjetiva, en la cual, bueno, estamos, y ahí estamos. No es poco. Esto yo creo que ha repercutido, estará positivamente en el equipo, respondiéndote a vos, a vos porque estoy mirando ese cuadradito. Cada interlocución es así. Y lo que decía Juan, y que bueno, es un poco, creo que es la mejor respuesta, la respuesta en equipo, ¿no? Cómo el equipo se contiene a sí mismo, ¿no? Elabora sus respuestas
colectivamente, ¿no? En vez de una guerra de todos contra todos, que es lo que podría pasar, lo que se genera es lo contrario, lo que se puede generar es lo contrario, ¿no? Un lugar de apoyo en el compañero, en el colega, en quien está en distintas situaciones, en distintas condiciones, colegas que están en situación de riesgo por edad, ¿sí? Por enfermedades previas, los que están escudados, los que se contagiaron, los que ya tienen anticuerpos y los envidiamos, ¿no? ¿Por qué los envidiamos? En el sentido que mandamos, porque hay algunos que ya pasaron la enfermedad, pocos pero lo pasaron, y se hacen chistes al respecto, ¿sí? Pasame tu plasma, qué sé yo. O sea, como que en algún punto ahí hay algo donde se trata también de la experiencia colectiva, ¿no? De la pandemia y que nos toca como equipo. Ahí Julieta Rivera quiere decir algo. Levantó la mano. No, sí, me parecía interesante esto, Pablo. No puedo prender la cámara porque tengo mala conexión de internet. No se puede hacer todo, que es también, ¿no? Bueno, un poco de la época de lo que hablamos. No, esto interesante que planteás de, bueno, lo que podría haber pasado en los equipos de salud y que no es lo que nos pasa, ¿no? Esto de, bueno, podría haberse planteado una guerra y la realidad es que lo que vemos es que, bueno, nos distribuimos tareas y aparecemos, ¿no? Como con estas cuestiones de solidaridad, pensando en el otro y preguntando también, ¿no? Como preocupados realmente por esto que nos atraviesa y que también a veces es difícil, ¿no? Cuando uno escucha, por lo menos a mí me pasa, que estamos también nosotros atravesados por esto que muchas veces escuchamos de quienes no son no, los pacientes. Entonces digo, bueno, qué difícil, ¿no? Que también es para nosotros poder ponernos en esta posición de estar totalmente desatravesados por estas subjetividades y por esta época y por esto mismo que escuchamos y cómo accionamos en relación a eso, en un comentario. Buenísimo, sí, estoy de acuerdo. Por eso se trata de pensar simultáneamente a actuar, ¿no? Ir pensando lo que estamos haciendo, digamos, como esta iniciativa y otra, ¿no? Y en los equipos también, ¿no? Ir viendo cómo estamos respondiendo, ¿no? No tener respuestas automáticas. Totalmente, sí. Bueno, les agradezco el espacio y bueno, espero que contribuya a todo esto que estamos hablando, de poder ir pensando, soportando, atravesando esta situación distópica, ¿no? Digna de una película de ciencia ficción, sinceramente. Sí, tal cual. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el tiempo y por tus conceptos. Bueno, vamos a volver a seguir hablando en algún otro momento seguramente. Y bueno, nuevamente agradecerte por tu buena disposición. Muchas gracias a ustedes, realmente. No, gracias Pablo. Muchas gracias, nos vemos.